Bueno, continuamos en esta cápsula, seguimos igual con la argumentación jurídica y seguimos hablando y vamos a empezar hablando de que la teoría del caso debe estar perfectamente delineada en sus aspectos jurídicos, fácticos y probatorios. En términos ideales, tener preparada e interiorizada una y una sola teoría del caso, lo cual no indica que el litigante previsivo pueda ensamblar una teoría del caso alternativa previniendo deficiencias probatorias propias o de la Fiscalía General de la Nación, para lo cual la argumentación jurídica se constituye en una magnífica herramienta con la que pueda mejorar su discurso, ya que este va a ser el primer contacto que va a tener con el juez de conocimiento. Es decir, que la teoría del caso, además de los elementos que posee, requiere también de unos presupuestos lógicos, técnicos, creíbles y lo suficientemente sustentables desde el punto de vista fáctico y probatorio. Por eso también el litigante debe tener preparado ya un esquema escrito o mental de cómo planteará su caso en la declaración inicial. Esto es tener claro, por lo menos, qué enfoque fáctico lo va a guiar. Y esto quiere decir cómo planteará los hechos, cómo pretende probar ese enfoque fáctico y finalmente cuáles son las consecuencias jurídicas de dicho enfoque. A lo anterior, habría que agregarle que este esquema debe ser lo suficientemente flexible para variar de acuerdo a cómo la Fiscalía General de la Nación plantee su propio caso, que muy seguramente coincidirá con lo planteado en la acusación. Sin embargo, no hay que sustraerse de la posibilidad de una variación sorpresiva o estratégica por parte del acusador, lo que exige también al defensor presentar una alternativa que le permita, a través de los parámetros lógicos de la argumentación, una mejor explicación jurídica probatoria de los hechos objeto de la investigación, que sea una teoría más creíble. También, como labor previa al juicio, se hace imprescindible tener previstos los temas que se obtendrán por vía del examen directo de los testigos de cargo y de descargo dependiendo del rol de las partes. Es por lo que hoy, en el nuevo debate probatorio, las partes deben preparar a sus testigos, como ya hemos visto en esta materia, para los interrogatorios, tanto en los temas o subtemas en que estos tengan debilidades o posean fortalezas, lo que implica así un conocimiento previo de la personalidad, de sus aptitudes, capacidad, competencias orales, seguridad y así también de más elementos necesarios que mejoren el discurso del testigo, porque deberá así acreditar el conocimiento sobre el caso fáctico y los hechos, porque estos van a ser transmitidos al juez a través de su discurso o de su narración. Esto lo que le va a servir a las respectivas teorías del caso a cada una de las partes. Por eso es que la importancia del interrogatorio radica en la credibilidad del testigo y así de su testimonio. Es porque la preparación previa con él mismo por parte de los sujetos procesales a través de una buena argumentación es factor clave para el convencimiento del juez. Por esto nos dice Atienza y él nos dice que el testimonio coincidente de los testigos independientes que hayan motivado sus hechos con firmeza y sin incluir contradicción va a ser una prueba fiable de que efectivamente estos hechos narrados son verdaderos. Ahora, también, como en forma usual, primero se adelanta la etapa probatoria de la fiscalía y se hace necesario tener preparados en lo posible los temas que por vía del contrainterrogatorio se han previsto obtener de los testigos de cargo, los cuales desde luego van a ser objeto de adición, supresión o variación, de acuerdo a cómo se vaya a desarrollar el testimonio por vía del interrogatorio. Ahora, lo importante es que como labor previa al juicio y derivados en forma directa de la teoría del caso, del juicio de estudio de entrevistas y declaraciones previas y todos los demás medios cognitivos de los cuales se vayan a disponer, se tenga preparado también un listado de temas posibles para contrainterrogar. Y esto, sumado al anterior,
El contrainterrogatorio tiene su fundamento básico, que como también ya lo vimos, de argumentación sobre la base de la refutación como método. Y es por lo que debe dejarse muy claro al testigo que la contraparte lo va a refutar sobre su propio testimonio. Es decir, que todo lo que vaya a decir es muy probable que la contraparte le vaya a contradecir o le vaya a tratar de sacar cuestiones para que él caiga en contradicción. Por esto es que la parte más importante y de una forma de ver radica en la preparación de los contrainterrogatorios, de lo que nos vayan a querer decir o lo que nosotros podamos poder preguntar, debido a una complejidad de la forma de preguntar de la cual se vaya a exigir y la cual es cerrada a diferencia del interrogatorio. Ahora, también se hace indispensable, como labor previa al juicio, que cada uno de los testigos y peritos que concurrirán al juicio a solicitud de la defensa o de la fiscalía hayan sido debidamente preparados en cuanto al posible escenario que van a vivir en el juicio, al menos en los aspectos básicos que podemos mencionar, como la forma de preguntar de las partes, ya sea de la fiscalía y de la defensa. También los temas que se pretenden demostrar con el testigo en cuanto a su contenido, alcance y orden. También la forma de las preguntas que responderán por vía del contrainterrogatorio. También familiarizar al testigo con la evidencia física y documental que se incorporará y o se utilizará en su declaración en el juicio. También las partes que intervendrán en el desarrollo de la prueba y cuál es la función que cada una cumplirá. También la descripción clara de en qué lugar y bajo qué condiciones de infraestructura y tecnología se va a adelantar o se adelantará la audiencia o se va a llevar la audiencia. También las previsiones de las reacciones del testigo o perito a cada una de las variables derivadas de las anteriores circunstancias. Ahora, estos aspectos que acabamos de mencionar deben ser especialmente tratados y también desarrollados si es el acusado a quien se va a preparar para declarar. Lo anterior, desde ningún punto de vista, implica que esta preparación se relacione con sugerir el contenido de las respuestas a los testigos. Es una práctica que aparte de que es contraria a la ley y a la ética, resultaría altamente contraproducente en cuanto a la credibilidad del testigo. Ahora también podemos decir que resultaría incuestionable la necesidad de tener la evidencia física y documental debidamente marcada y ordenada como acto previo de preparación al juicio. Hoy en el nuevo escenario procesal, el mecanismo de incorporación se hace a través de un testigo u órgano de prueba, que es el perito, y el cual exige también una preparación para las reglas de la incorporación, y es indispensable preparar en la seguridad sus conocimientos, experiencias y técnicas de argumentación que vayan a mejorar su discurso. La credibilidad sobre el valor probatorio de la prueba ofrecida por quien la descubrió se constituye en uno de los elementos más relevantes dentro de las reglas del nuevo juicio, y el cual exige que sea testigo y perito al mismo tiempo, lo que hace indispensable un buen manejo del discurso a fin de que sea más creíble la presentación del valor testimonial de las pruebas que se va a estar ofreciendo en el juicio oral. Ahora, también podemos decir que el escenario de este nuevo modelo procesal podemos decir que tiene su máxima expresión en esta actuación procesal y es un espacio muy trascendental para hacer uso de las técnicas de argumentación jurídica con este discurso conclusivo que van a desarrollar los sujetos procesales una vez terminen los interrogatorios cruzados, y debe presentarse un discurso que vaya más allá del análisis probatorio y jurídico. Por esto es que el escenario, donde cada una de las partes ha de hacer el mayor esfuerzo argumentativo, lógico, sustentable, claro, consecuente, con todo lo que se ha logrado probar en la práctica de la prueba durante el juicio oral. Y es donde la fuerza de la argumentación toma importancia, y teniendo en cuenta estas consideraciones, se hace preciso conocer las distintas clases de argumentos, los cuales han sido tratados
por distintos autores, como los clásicos, como Platón en su obra Apología, Eduardo Benot, Ocano Jaramillo y Gaitán. Y estos referentes han reconocido la importancia de la argumentación jurídica y los distintos métodos y clases de la misma. Igualmente, han contribuido así con su patrimonio espiritual a la afirmación de la importancia que tienen en los campos de la lógica y del saber jurídico. Así, los intérpretes de la ley deberán apelar obligatoriamente el estudio de las técnicas de argumentación para la construcción ordenada y lógica de un alegato de conclusión final. Y hasta aquí vamos a concluir esta cápsula, pero vamos a seguir hablando un poco más sobre la argumentación en la siguiente cápsula.